No había respuestas fáciles, tuvimos prácticamente que tirar una edición entera del festival preparada a la basura y empezar desde cero, como todo el mundo, con los equipos recluidos en sus casas, sin otro medio de colaboración que el digital. Así que empezamos a pensar en un modelo de evento en el que la palabra mágica sería, en algo que se ha convertido también en un cliché de 2020, pero es así, híbrido, ¿no? Donde lo presencial y lo no presencial pueden existir en distintas configuraciones. Se ha extendido a más de 100 países. Es cierta, con apenas unas pocas personas o autos en las calles. El coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, según la reapertura de las actividades deberá de realizar. La nueva normalidad es una forma de llamar a la reactivación económica y social. La emergencia global cambiará la geopolítica mundial. La globalización. El coronavirus llegó para cambiarlo, y no solo en la vida cotidiana. Por tanto, nos dirigimos a estudiantes sobre todo. Que no sean chinas, porque muchas veces prefieren, entre comillas, mucho. Iría como una cadena de... Bueno, obviamente diferente. Claro que de forma totalmente... No es la norma. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud emitió la declaratoria en la que concluía que el COVID-19 podía considerarse una pandemia, razón por la cual festivales culturales de todo el mundo debieron cancelarse, aplazarse o rediseñarse. A su vez, museos, archivos, filmotecas, bibliotecas y demás espacios de producción y divulgación cultural realizaron cierres que modificaron su programación habitual. Hasta ese momento, la actividad cultural, validada en gran medida por la asistencia presencial de sus audiencias, debió replantearse. Pero, ¿cómo se afrontó ese anuncio y el desafío que representaba? ¿Tenía sentido intentar seguir adelante? ¿O si la experiencia presencial es tan consustancial al hecho o al evento del festival que es irreemplazable? Sí sería claramente no un evento de Zooms, no un evento de Instagram Chats, es decir, la dimensión digital tendría que responder en cualquier caso al estándar de producción, tanto de imagen como de sonido, al que el público del festival está acostumbrado, y esto es muy importante para un festival de experiencias musicales, audiovisuales muy importantes, que queríamos poder cuidar la factura muy grande. Así que pronto nos aliamos con dos agentes que me parece que son un ejemplo de la clase de quizás de trazados, de entrelazamientos que en este momento podíamos generar. Uno, por un lado, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, quizá la institución más prestigiosa de la ciudad a la hora de explorar, además, lenguajes nuevos. El festival tenía una relación con el CCCB histórica porque es donde nació. Las primeras 20 ediciones del festival tuvieron lugar allí y por su tamaño y por su escala tuvo que ir a buscar espacios más amplios, pero sucedieron allí. Y por otro lado, pensando en que, como decíamos, la idea de que necesitábamos cuidar lo más posible el estándar de emisión y el estándar de sonoro del festival, empezamos a trabajar con la televisión pública de Barcelona, BTV, que se ha acabado convirtiendo también en una emisión de servicio público, en un vehículo que permite a eventos culturales mejorar las capacidades de generar una señal digital de alto impacto. Creo que el trabajo que realizamos en el ámbito digital en los últimos 10 años, sobre todo, es lo que permitió reaccionar de una manera rápida, con celeridad ante la situación. Es decir, el centro tenía, como bien dices, una exposición sobre videojuegos, la actividad era incesante, como siempre, pero se reaccionó prácticamente en una semana, de tal hecho que en la primera semana de confinamiento ya se convirtió en una entrevista que había prevista con Alejandro Barico y Jordi Carrión en una entrevista digital, y fue la primera. Y con resultados realmente curiosos, porque en este momento siguen acumulando visitas, es decir, que es algo que es un testimonio, podríamos decir, simbólico de la primera semana de confinamiento, pero que tuvo como resultado un primer experimento de conferencias virtuales. Pues esos primeros minutos fue un poco la sensación de tsunami. Porque se tomaban decisiones y la ola venía viniendo y las decisiones que tomábamos se iban pasadas, quedaban
descatalogadas atrás porque la ola venía muy rápido. En Madrid se vivió la semana del 11 de marzo de una manera muy intensa. Teníamos reuniones dentro del museo, al principio previendo que se confinaba, pero no sabíamos cuánto tiempo, no sabíamos en qué medida, no sabíamos si el museo se podía seguir abierto, si no. Entonces iban sucediendo las reuniones. Y llegó un punto, recuerdo una reunión que fue, a mi entender, clave de cómo el Prado enfoca el asunto. En esa reunión estaba la dirección del museo, la dirección de comunicación, la parte digital, muchas áreas de educación, muchas áreas del museo representadas, pues como eran reuniones casi de gabinete de crisis, ¿no? Y se marcó un lema. A mí me parece relevante, ¿no? Esto, ¿no? Se marcó un lema, un eslogan, un pequeño hashtag y se hizo con un hashtag. O sea, la campaña se llamó Prado Contigo y se puso hashtag Prado Contigo. Toda la actividad del museo durante el confinamiento se iba a llamar Prado Contigo y todo lo que hiciésemos era no sabíamos en ese momento, evidentemente el museo al día siguiente ya vino la orden de que había de cerrar y a los 2 días se decretó el estado de alarma, ¿no? Pero ya teníamos un nombre que aglutinara toda nuestra actividad. El tiempo de confinamiento ha servido en muchos casos para revisar la evolución y desarrollo de la producción y gestión cultural a nivel global. Pero, ¿se han abandonado viejos modelos y prácticas? ¿Se crearon nuevos flujos de trabajo para la producción y gestión de la cultura? El futuro de la cultura online se parece más al pasado de la televisión cultural, porque estamos todos haciendo televisión sin ser profesionales del medio, sin tener evidentemente los recursos y las tecnologías, pero siendo conscientes de alguna manera que todos podemos hacerlo, ¿no? Y esto que estamos haciendo ahora mismo, en el fondo, ya digo, quizás se parezca mucho a un programa cultural de la televisión, tanto de Argentina como de España o de México de los años 70, quizás, no lo sé. Es una paradoja fascinante, pero a la vez también que es como la democratización definitiva de ese medio, ¿no? Cuando un ancho de banda y un laptop con una cámara de repente permite generar micropúblicos que para la televisión nunca estuvieron al alcance, ¿no? Quizás a través de algunos medios como la televisión comunitaria, las televisiones locales, las televisiones piratas, pero de alguna manera la televisión siempre tuvo esa condición marcada de medio de masas. ¿Qué es lo que pasa, no? Me pregunto, cuando democratizas las posibilidades de la televisión para que ya no sea un medio de masas, sino de micronichos, y de micronichos altamente distribuidos, donde ya el alcance de tu emisión no es el de lo local, sino es el de comunidades distribuidas por todo el planeta fuertemente. Todos sabemos que las industrias culturales han sido extremadamente dependientes en los últimos 20 años, en realidad, de industrias adyacentes sobre las que se genera un impacto que era paradójico, es decir, creamos estos grandes contenedores culturales y en muchos casos uno de sus principales impactos sobre la ciudad es en forma de pernoctaciones en hoteles, trayectos de vuelos low cost y consumiciones en restaurantes y bares. Y esto es parte para el tejido económico de una ciudad, pero no tiene que ver con lo consustancial de la misión de estas organizaciones. Igual que se habla mucho en torno a la crisis climática, el cambio climático, de la idea del decoupling, ¿no? Que es cómo podemos desentrelazar o desvincular modelos de crecimiento de las emisiones de CO2 que generamos, porque hasta ahora van parejos, tanto creces, tanto CO2 emites. Me pregunto mucho cómo en las industrias culturales podremos crear una desvinculación de los procesos de generación de conocimiento y de promover, producir y amplificar la producción cultural de efectos o de industrias adyacentes como la del turismo, y específicamente la del turismo cultural. Porque ese sería un cambio radical que además tenemos muchas otras razones para intentar buscar de alguna manera. Hay que tener en cuenta también que la cultura no es uno de los museos, por supuesto, el arte no es uno de los lugares donde el dinero fluye y brota. Es decir, claro, estas exposiciones se hacían porque evidentemente traían mucho dinero al museo, en tanto que la mayor parte de los ingresos del museo, de los grandes museos, es la venta de entradas. No hay más, ¿no? Y esto hay que decirlo así, porque si no creo que perdemos un poco el norte, ¿no? Entonces, en ese final de siglo, ¿no?, nos vemos en que todavía a principios del siglo XXI seguimos funcionando con esas grandes exposiciones internacionales, ¿no? Pero ya vemos que el modelo
se va poniendo en cuestión. Se va poniendo en cuestión por varios factores. Primero, porque ya el turista no quiere ir apegotonado, aparizado, ¿no?, en una exposición, ¿no? Y por otro lado, porque empieza a haber un turismo como más, voy a decirlo así, responsable, o al menos se hace evidente que la calidad de la visita, no digamos ya a un museo, sino a la propia ciudad, vuelvo a citar, por ejemplo, Venecia, no es la misma con 5.000 visitantes por crucero o por 5.000 personas entrando cada media hora por la puerta en un gran museo, ¿no? Entonces este modelo se empieza a cuestionar y no puedes disfrutar de una obra en el punto que disfrute cada uno. Ya sabíamos que el mundo virtual y el mundo presencial en realidad conforman las dos caras de la misma moneda. Y sabíamos la serie de transformaciones que se estaban sucediendo desde 2004 con el advenimiento de la red 2.0, etc. Lo cierto es que luego viene podríamos decir, el gran periodo de la decepción. O sea, hay un periodo de optimismo en relación a las redes y al mundo virtual, precisamente porque no se sabía el tipo de control que estaban ejerciendo las grandes corporaciones, ¿no? Es decir, el hecho de, este despertar que hay a partir de 2010, 2011, ya predispone a otro nuevo momento de Internet. Pero estamos dentro de ese gran juego virtual presencial desde, 20 años aproximadamente. La UNESCO ha planteado que la proximidad es esencial para garantizar el pluralismo y la libertad de expresión, al tiempo que es un indicador que permite medir la salud de las sociedades democráticas. Además, recomienda que debe promoverse a través de estrategias y políticas de apoyo. Entonces, ¿cómo ofrecer experiencias proximales con distanciamiento físico? ¿Cómo abordar la complejidad planteada por la hibridación de lo presencial y lo virtual en tiempos de pandemia? Hace mucho tiempo que venimos hablando de todo esto. Lo que pasa es que han pasado a primer plano cosas que quizá pertenecían a ámbitos más reducidos o un sector de los gestores culturales estaba interesado, pero claro, el tema de la interactividad, ¿cuántos años tiene? No. Lo que pasa es que ahora evidentemente hay una cuestión técnica específica para la cual no se estaba preparado. O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando en una exposición sobre Marte. Inicialmente la producción se hizo durante la pandemia, es decir, la concebí el año pasado. Había una instalación que era una topografía marciana que era fundamentalmente interactiva y tenías que tocar y todo. Entonces, la revisión del plan de ese apartado específico es a partir de un sistema que encarece levemente, que es el contactless, el que utiliza la gente en las tarjetas de todos los bancos, pero hay muchas maneras de trabajar, digamos, actualmente y desde hace mucho tiempo con una interactividad que no implique contacto. Ahora se nos plantean muchas reflexiones de gran calado y aparte de, por así decirlo, sobrevivir al día a día, que no es poco, y de ir trabajando con un panorama de incertidumbre muy alto, con lo cual, para aquellos que nos dedicamos a prever o a configurar qué pasará en el futuro, personalmente a mí me genera mucha ansiedad, ¿no? El hecho de no saber, de no poder programar a medio plazo, decidimos algo y no funciona o no puede funcionar porque han cambiado el marco, ¿no? Me parece que hay que hacerse grandes reflexiones de gran calado en este momento. Evidentemente, la presencialidad tiene virtudes que todavía el mundo virtual no puede ofrecer, un tipo de cercanía, encuentro, las cosas funcionan realmente con un tipo de calidez que quizá todavía no. Y luego está la investigación de todos los formatos que podrían ser virtuales, y luego está la hibridación entre lo presencial y lo virtual. Yo creo que esto significa un cambio radical, no es una novedad para todas las instituciones culturales, sin excepción. Se refuerzan determinadas líneas que estaban un poco, como por ejemplo el tema de la proximidad. El tema de la proximidad adquiere una potencia que antes quizá no tenía. No podemos decir que la pandemia de alguna manera ha sido una sorpresa, ha sido un gran trauma, ha sido un enorme shock.
pero no ha sido una sorpresa desde la perspectiva ni de los epidemiólogos, que decían que era cuestión de tiempo que una nueva pandemia golpeara con una fuerza como ninguna anterior, dado a que el mundo de hoy en día es un mundo muy distinto al de hace un siglo y su nivel de interdependencia e interconexión ya sabemos que es mucho mayor. Lo que sabemos ahora, y creo que es algo que evidentemente nos llevaremos con nosotros para un futuro que es difícil de imaginar ahora mismo como muy optimista, es cómo reaccionamos todos como cuerpo social, como individuos y como espacios políticos ante una sacudida al sistema que hace inviable la prolongación del status quo. Me cuesta mucho pensar, después del periodo 2020 y con seguridad 2021, cómo de fácil será para nuestras sociedades abstraernos de la realidad de que hay cosas más grandes que nosotros, que pasan en escalas espaciales y temporales más grandes que nosotros, de las que formamos parte y que tienen unas consecuencias sobre los que vengan después de nosotros inmensas y descomunales. Y en este sentido, la pandemia... Bruno Latour decía que es una especie de ensayo general, ¿no? Y no sé si es un ensayo general entendido como esto, pero sí es un evento extremo que nos recalibra a todos y nos tiene que recalibrar a todos acerca de cuáles son nuestras relaciones y nuestras vinculaciones los unos con los otros y cuál es el tamaño y cuál es la escala de nuestros problemas. La complejidad es decisiva, lo cual no quiere decir que no estemos en el fondo intentando conciliar, pugnar o discutir grandes relatos, o grandes y pequeños relatos. El tema de que estamos en un mundo de relatos sigue siendo vigente, es decir, esa es una cuestión, digamos, epistemológica y ontológica que es muy interesante tener en cuenta. No estamos hablando de verdades, estamos hablando de relatos. Y la concepción de la historia, la ciencia, todos los sistemas de conocimiento como relatos, me parece fundamental, sobre todo para huir de los fanatismos, para huir de las posiciones enquistadas, e insisto, para saber que en realidad somos el resultado de intensas contradicciones permanentes. Entonces, la cuestión del relato me parece básica para entender precisamente, ahora que hay posiciones tan polarizadas, tan enquistadas, tan maniqueístas, que se manifiestan a nivel global, tanto en la política como en el resto de los ámbitos, es importante matizar toda la gama de grises que existen entre los distintos relatos. Cancelación de muestras y exposiciones, disminución por la vía de ingresos de visitantes, reducción de los apoyos económicos de gobierno como consecuencia de su reasignación para la atención de la pandemia. Son apenas algunos de los escenarios que debió afrontar el sector cultural. ¿Qué ha sido lo más fuerte que ha debido enfrentar este sector? No podíamos imaginar o no imaginábamos, y es curioso porque hemos tenido precedentes históricos, pero no estaba en el imaginario la posibilidad de una crisis que rompiera o que destruyera los lazos comunes desde el parámetro de la proximidad. La idea de que esta sería una batalla que tendríamos que de alguna manera echar cada uno nosotros solos dentro de nuestras burbujas de seguridad en el espacio de lo íntimo y que la esfera pública quedaría profundamente limitada y profundamente restringida, no estaba en el argumentario de lo que llevábamos de siglo. Y creo que esto sí ha sido una sacudida muy fuerte. Es un momento, pensando un poco en el esquema de Paul Baran, ¿no? Es un momento donde la centralización, descentralización y distribución de redes es fundamental. Idealmente todos trabajamos con el esquema ideal de las redes distribuidas, ¿no? Hay momentos en que hay que centralizar, momentos de descentralización, pero la distribución, el hecho de que cada uno de los nodos se pueda comunicar potencialmente con todos los nodos, que es lo que sucede desde hace mucho tiempo en la blogosfera, esa es, bueno, la verdadera utopía, y que creo que en el fondo también es la utopía de Internet, ¿no? O recuperar la utopía de Internet en el sentido más democrático. Es un hecho consustancial de que vivir juntos es vivir en sociedad, y vivir en sociedad requiere de una presencialidad. Ahora, también es verdad que determinadas maneras de hacer las cosas son artefactos históricos y, por ejemplo, quiero pensar desde la misma idea de un concierto de música en un estadio de fútbol reuniendo a 50.000 personas no ha existido siempre. Es un artefacto de una industria y de un periodo histórico determinado, con lo cual
es muy probable que vayamos a modelos de este tipo y a lo mejor en el futuro, por ejemplo, el concierto medio o un concierto de masas está en la escala entre los 1.000 a las 3.000 personas y todo lo que trasciende de ahí son producciones audiovisuales en red que es más parecido a otros mercados. De alguna manera es lo que pasaba ya, por ejemplo, con los deportes profesionales, ¿no? Donde la mayoría de espectadores del deporte profesional eran de espectadores de productos audiovisuales y no presenciales. La imposibilidad de la presencia física de sus audiencias, sumada a la necesidad de ofrecer en la cultura un refugio en medio de largos periodos de confinamiento, ha demandado una adopción de nuevos formatos para la producción cultural. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha afectado las dinámicas del sector? Pensemos solamente en el tema de las conferencias. Es decir, la revolución que ha supuesto TED ya hace mucho tiempo que estaba. Y analizar, digamos, todas las maneras distintas que pueden hacerse en las conferencias. Y después yo creo que más que nuevos formatos en sí, lo que existen son hibridaciones, experimentos, perfeccionamiento de cuestiones que ya estaban presentes desde hace mucho tiempo. Es decir, no creo que sea un momento o por lo menos para el asentamiento de los nuevos formatos que puede dar este periodo, yo creo que es un periodo de determinados experimentos que se vienen haciendo desde hace muchos años, incluso décadas, pasan a primer lugar, y luego lo que existe es este abanico de formatos hibridándose, es decir, sobre todo a partir de determinado tipo de conexiones. Y también la conciencia de que en todos los ámbitos, y sobre todo en este, avanzamos en medio de intensas contradicciones. Es decir, la contradicción entre lo presencial y lo virtual se da porque todavía no acaban de valorarse con las herramientas adecuadas ni con la suficiente potencia lo que significa el público virtual. El público presencial es limitado, el público virtual, si consideramos que Internet no tiene fronteras, es potencialmente inabarcable. Llega el punto en que la digitalización, llamemos digitalización a este proceso en el que los museos entran en plataformas digitales, en la comunicación digital y tal, empieza a verse una vía de comunicación y de difusión de los contenidos de las exposiciones del museo. Al momento que entra un escenario pandémico como el que tenemos ahora, claro, la digitalización es como la liana a la que se agarra Tarzán porque no hay otra cosa y la que tienes que saltar de árbol a árbol, ¿no? Entonces, pero la liana es algo rugoso y es algo que cuesta, ¿no? Pasar, ¿no? Entonces, porque claro, no puedes, todavía tienes, y vuelvo al principio, ese dispositivo ilustrador romántico que todavía cuesta, ¿no? Mover. Aunque realmente los museos nacieron en la modernidad. Claro, el concepto de modernidad no es lo mismo que el concepto de digitalidad, ¿no? Que yo creo que había que hacer un salto ahí importante. ¿Qué nos ocurre ahora? Que los museos estamos, en primer lugar, con una, voy a decirlo así muy claramente, en una gran crisis económica, supongo que como todos los lugares al donde se va y se paga una entrada por ir, entonces repensar eso es una cuestión no de un día ni de dos, ¿no? Y no hay varita mágica, o sea, y en el momento que alguien la tenga, pues entraremos todos. Y por otro lado, el hecho de que hay un metamedio, llamémoslo así, que es Internet, en el que estamos todos y en el que todos competimos, ¿no? Ya sea un museo, ya sea una orquesta, ya sea la productora de una serie de televisión para HBO o para Netflix. Porque tú, al cabo del día, tienes un tiempo justo en el que no estás trabajando y en el que tienes que consumir, si eres un consumidor cultural, digámoslo así, un contenido. Y ese contenido pues puede ser una serie, puede ser una obra de teatro, puede ser un concierto o puede ser pues una exposición. Hacer el trasvase desde un salto, desde la presencialidad a un consumo llamémosle consumo sin ánimo despectivo, sino a un tiempo en el que alguien está pues disfrutando de una obra de arte tal, y de ahí a monetizarlo hay un proceso muy largo. Hay un gran tópico ahora, pero que creo que por tópico no deja de ser cierto, que es que la pandemia es un gran acelerador, ¿no? Entonces, como acelerador está evidentemente fomentando y multiplicando procesos y dinámicas que ya conocíamos. Así que la hibridación, por ejemplo, presencial-digital,
es posible que esté aquí para quedarse. La idea de que los agentes culturales se entiendan a sí mismos como polos de generación de discurso por encima de formatos y que por lo tanto nadie entienda ya cada vez más que su misión es hacer festivales o organizar conferencias o hacer exposiciones, sino ser un agente que pueda abordar desde el análisis de situaciones, de discursos y de múltiples cosas en canales distintos y a través de vías diferentes los retos de hoy. Eso quiero pensar que está aquí para quedarse. En medio de las convulsiones sociales, económicas, políticas y culturales derivadas de la pandemia, hemos visto cómo la brecha entre las naciones se hizo aún más evidente. ¿Qué se puede aprender desde el sector cultural sobre esta innegable realidad? Estamos en un momento de crisis interconectadas desde hace muchos años y esto es una consecuencia de otra serie de cambios drásticos que están sucediendo en el planeta Tierra y que tienen que ver, entre otras cosas, con evidentemente el gran problema que es el cambio climático. Entonces no debería extrañarnos que lo que está sucediendo tiene que ver con una serie de cambios interconectados dentro de los cuales la pandemia, pese al carácter dramático que tiene a nivel global, es una consecuencia. Y yo quiero pensar, por otro lado, que lo que sí nos va a cambiar es a todos, pero no porque sea utópico o un deseo, sino porque no hay otra opción. Es decir, no, creo que ya nos estamos cambiando. Es decir, que todos hemos pasado por un trauma colectivo que dejará unas heridas y esas heridas no se van a disipar mañana. Hace falta hacer una reflexión y desde lo digital es muy importante que se conciba que la estrategia del museo es una y que no es la estrategia digital, sino que hay una estrategia y más ahora y que por supuesto tu estrategia por supuesto que es digital, por supuesto, pero que no es la estrategia digital y por otro lado hay una estrategia, ¿no? Porque en el mundo en que vivimos, mucho más ahora, lo digital bueno, pues es parte consustancial de cualquier actividad. Se ha extendido a más de 100 países. Desierta con apenas unas pocas personas o autos en las El calles. coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, según La reapertura de las actividades deberá de realizar. La nueva normalidad es una forma de llamar a la reactivación económica y social. La emergencia global cambiará la geopolítica mundial. La globalización. El coronavirus llegó para cambiarla, y no solo en la vida cotidiana. Por tanto, nos dirigimos a estudiantes sobre todo. No sean chinas, porque muchas veces prefieren, entre comillas, Iría como una cadena de... Obviamente diferente. Claro que de forma totalmente... destino es la norma.